Un saludo a todos. Este día vamos a continuar con el texto, definición y características. Las propiedades del texto, que es la cohesión, la coherencia y la adecuación. Veremos el texto, su definición y sus características. Se entiende por texto una unidad de carácter lingüístico, intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Se trata de la unidad comunicativa máxima, teniendo en cuenta que el enunciado es esa unidad comunicativa mínima. Y podemos definir el texto como una secuencia estructurada de enunciados de muy variable extensión. Desde un solo enunciado, no lo sé, hasta por ejemplo una novela. Y de esta forma, un texto es un conjunto de frases coherentes, ordenadas, que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico está compuesto por un texto, siempre y cuando cumpla con algunas características. La gramática textual es la disciplina que estudia cómo se forman los textos mediante la articulación de distintos enunciados. El texto no es una mera cadena de oraciones, frases o palabras. Está construido a partir de varios niveles de organización. En primer lugar, posee una estructura semántica, pues consta de una serie organizada de ideas que el emisor pretende transmitir al receptor. También posee una estructura sintáctica. Los enunciados que lo constituyen mantienen entre sí relaciones formales y funcionales de distinto tipo que será necesario estudiar. Tiene también una estructura comunicativa o pragmática, en el sentido de que en él están implícitas las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto de la comunicación. Los elementos de la comunicación determinan de diferentes maneras la forma y el significado de los textos, por lo que habrá que tenerlos en cuenta tanto a la hora de producirlos como a la de interpretarlos. Veamos la estructura de un texto. Después que ya vimos la definición, pasamos a esta estructura del texto. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Veamos cada uno de estos aspectos. La introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un avance de lo que se encontrará en el desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara y precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. La conclusión es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea romántico, descriptivo, científico, colaborativo, entre otros, para ser comprendidos por el destinatario. Veamos las características de ese texto. Un texto es un documento escrito que nos permite registrar información y que se puede incluir dentro un tipo o categoría, según su propósito, su estructura y sus características particulares. Existen diferentes categorías para su clasificación. Algunos textos pueden encajar en varias de ellas. Por ejemplo, podemos dividir a los textos entre literarios, no literarios, digitales o manuscritos, etc. Además, es necesario comprender que los diferentes tipos de texto no se encuentran casi nunca en estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, en un texto narrativo puede haber elementos de descripción o en un texto lírico puede existir una parte dramatizada. Veamos los 15 tipos de textos más habituales y sus principales características.
El texto narrativo, su característica es que es un texto literario, normalmente escrito en prosa y que narra una historia. Su estructura habitual suele ser un inicio, un nudo y un desenlace. El lírico es un texto literario que expresa emociones y sentimientos. Suele incluir ritmo y la poesía y es uno de los géneros más habituales. El dramático es un texto literario cuyo objetivo es la representación teatral. Suelen incluir diálogos y dividirse en actos y escenas. El descriptivo, texto que describe cualquier cosa, objetos, paisajes, personas, situaciones, etc. El expositivo es un texto destinado a la exposición de ideas, conceptos o conocimientos y se dividen en divulgativos y especializados. El argumentativo, texto que busca la expresión de opiniones de forma argumentada, a menudo incluye diferentes puntos de vista. El informativo, pues es un texto que busca trasladar un dato o información determinada. Su medio natural es el periodismo. El científico es un texto que presenta avances, resultados o descubrimientos fruto de la investigación científica y ellos destacan por esa rigurosidad. El técnico, este texto aporta información sobre un proceso específico. Es habitual en manuales, instrucciones, etc. Tenemos el publicitario, que es un texto que busca persuadir al lector para que realice una acción determinada, utilizado en la creación de eslogan y anuncios. El jurídico es un texto que presenta normas jurídicas, leyes o reglamentos de toda clase, también incluidos las sentencias y los contratos. El normativo es un texto que incluye normas no jurídicas, pero destinadas a influir en el comportamiento de sus receptores. El administrativo es un texto que informa sobre la organización propia de una determinada institución o entidad administrativa. El epistolar, texto cuyo objetivo es la comunicación individual entre personas, es el habitual en cartas, email, mensajes, etc. Y el digital, pues que es un texto en soporte digital, se dividen a su vez en multimodales, como los hipertextos, los textos multimedia y también los intertextuales. Ahora vamos a ver esas propiedades del texto. Las propiedades del texto más importantes son la coherencia, la cohesión y la adecuación. El texto es una unidad lingüística estructurada con una intención comunicativa determinada en un contexto específico. Y el texto también está compuesta por una serie de enunciados estructurados, ya veíamos, en párrafos que completan un único significado y que guardan relaciones gramaticales y semánticas entre sí. Y dentro de estas propiedades del texto, y para que una secuencia de elementos lingüísticos constituya un texto, es necesario tener en cuenta tres principios de construcción o propiedades de los textos. Tenemos la coherencia, la cohesión y la adecuación. Veamos la coherencia. La coherencia es una propiedad relacionada con la organización de la información para que el emisor cumpla su objetivo comunicacional en el receptor de modo claro y preciso. Por tal motivo, también se relaciona con el conocimiento compartido entre lo que es el emisor y el receptor. Es una relación semántica. Y la coherencia determina la cantidad de información que contiene el texto, así como el orden en el que se distribuye. Para que un texto sea coherente, debe encerrar un tema global que es detallado o profundizado en cada uno de los párrafos que lo componen. Y esto exige un esfuerzo especial de selección, organización de datos en el texto. Los mapas conceptuales ayudan en esta tarea. Ahora, la información de un texto debe cumplir ciertas reglas para tener coherencia. Uno es la repetición. El tema pues se presenta varias veces y de modos distintos, con sinónimos a lo largo del texto. La relación, cada punto tratado debe relacionarse con el tema central del texto. La progresión temática, a medida que se avanza en el texto, se agrega información nueva y relevante sobre el tema. No contradicción. Se supone que siempre hay una tesis o premisa
que el emisor defiende. Por lo tanto, es necesario que los datos fundamenten esa tesis y que no la contradigan. La coherencia también exige un tipo de estructura, que es la analizante, que sigue el método deductivo desde el planteamiento de la tesis hasta su completo desarrollo. Y el sintetizante, en esta estructura se aplica el método inductivo y por lo tanto la conclusión revela la tesis fundamental del texto. Veamos la cohesión. La cohesión permite la relación entre los párrafos que componen el texto sea correcta y lógica. Esa relación es gramatical. Y la cohesión es la manifestación sintáctica de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan al receptor la relación coherente de sus partes. Existen varios recursos o mecanismos para lograr esa cohesión. Veamos el mecanismo de recurrencia o repetición. Este mecanismo consiste en repetir palabras, frases u oraciones. Por ejemplo, Rosa está jugando con su muñeca. Es la muñeca que le regaló su tía. Veamos el mecanismo de sustitución. En este caso, un término ocupa el lugar del otro. Por eso dice mecanismo de sustitución. Y puede darse como una sustitución léxica mediante el uso de sinónimos o expresiones equivalentes. También mediante el uso de pronombres para evitar la repetición del sustantivo referente. Y mediante el uso de adverbios señaladores. Por ejemplo, Juana y Robert prepararon un pastel. Ella comió, pero él no llegó a tiempo para recibir su parte. Podemos ver el ejemplo que hay una sustitución, ¿sí? Se usan pronombres para no repetir Juana ni Robert, sino que dice ella, él. La elipsis es un recurso que permite suprimir elementos lingüísticos que se sobreentienden gracias al contexto. Un ejemplo de este recurso podría verse en esta oración. Hoy jugarán los chicos de primero, mañana los de segundo. Veamos ahora los marcadores discursivos o textuales. Estos son elementos lingüísticos que ayudan al receptor a interpretar el sentido del mensaje. Conectan lógicamente las secuencias del texto y en este caso aparecen los conectores sumativos de oposición, consecuencia o causa y el del discurso. Yo a ustedes en la semana 1 les compartí un cuadro donde están todos estos tipos de conectores. Pueden revisarlos y usted si está elaborando textos y en un párrafo habla de algo sumativo, ahí están los que usted puede utilizar, esos conectores. Y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de cohesión. Veamos cómo se puede mejorar el siguiente texto en el que la cohesión no está optimizada. Y el texto dice así: Noelia suele viajar y yo también. A mí me gusta mucho viajar y a ella también. Hemos visitado Roma, hemos visitado París, también hemos visitado Barcelona y otras ciudades que también hemos ido. Ahora, para que tenga cohesión, se podía formular de la siguiente manera ese texto que les acabo de leer. Y puede decir de esta manera: Noelia y yo solemos viajar porque nos gusta mucho. Hemos visitado Roma, París, Barcelona y otras ciudades más. Como podemos ver, este ejemplo de cohesión, este texto, lo podemos reducir al otro que está aquí al final. Veamos la adecuación. Es una propiedad extratextual que consiste en la adaptación del texto a su propósito. Un texto se adecua en cuanto a forma, propósito, registro y género. Veamos cada uno de ellos. La forma. Esta se refiere a la tipografía usada y a la disposición de los elementos del texto. Esta es la forma de un texto. El propósito se refiere a si el texto es informativo, descriptivo, etc. Registro hace referencia a la relación entre el emisor y el receptor. El género atiende las convenciones de cada género para cumplir el propósito del texto. Veamos un ejemplo de adecuación. Dice, la fotosíntesis es el procedimiento metabólico
en el cual los vegetales generan su sustrato alimenticio. Se trataría de un proceso químico endotérmico que hace empleo de la luz solar para transformar el dióxido de carbono en azúcares que aporten la energía a la célula del ser procariota. ¿Lo han entendido, clase? Analicemos este párrafo. Imagínese usted, si la ponencia está siendo dada a una clase de biología avanzada, como una maestría o un doctorado o una licenciatura, la respuesta será del todo adecuada. Pero si sus oyentes son niños en edades escolares, probablemente ninguno haya entendido nada y por lo tanto no se cumple el propósito educativo del texto. Tendría que adecuar toda esta información de la fotosíntesis al grado que están cursando los niños y también a sus edades. Muchas gracias.